La gente no paraba de decirme que era valiente. Tenía 81 años. Estaba parada en el pasillo de los cereales del supermercado y una mujer a la que no había visto en años me agarró del brazo y me dijo: «Ana María, me enteré de lo de Tomás. Me parece muy valiente lo que estás haciendo». No le pregunté a qué se refería con valiente. Lo sabía perfectamente. Se refería a estar sola. Mi nombre es Ana María Carter. Tengo 81 años. Y hace unos 4 años estuve a solo 9 días de firmar un acta de matrimonio que me habría costado todo lo que pasé una vida entera construyendo con paciencia y cuidado: mi casa, mis ahorros, lo poco que me quedaba para heredar, esa frágil y un poco aterradora sensación de quién soy cuando nadie necesita que sea alguien en particular. 9 días. Las invitaciones aún no se habían enviado, gracias a Dios, pero el vestido ya estaba comprado. La iglesia estaba reservada. Mi hija Sandra ya había encargado unas flores que no estaba segura de si me gustaban, pero que no quería preguntarme por no molestar. Y me fui. La gente dijo muchas cosas después de aquello. Algunos dijeron que estaba dejando que el duelo decidiera por mí. Otros dijeron que me arrepentiría de morir sola. Una vecina, una mujer a la que saludé durante 15 años sin llegar a saber nunca su apellido, le dijo a mi hermana Gloria que pensaba que yo había tenido algún tipo de episodio. Ninguno de ellos sabía lo que yo sabía, lo que había descubierto poco a poco, por partes, de la forma en que uno descubre las cosas que importan cuando ya es lo suficientemente viejo para entender el costo de no haberlo sabido antes. Eduardo Jiménez falleció hace ya 6 años. No fue repentino, fue esa clase de desvanecimiento lento que te da tiempo a prepararte y que aún así te sorprende por completo cuando termina. 30 años siendo la esposa de alguien y de repente, una mañana, la casa está en un silencio que nunca antes había conocido. No voy a fingir que lo llevé bien al principio. No sabía cómo sentarme en una habitación sin que hubiera otra persona respirando en ella. Me quedaba en la cocina a las 6 de la mañana preparando café para 2 por puro hábito y luego me quedaba allí con las 2 tazas en la mano sin saber qué hacer conmigo misma. La gente venía como suele pasar. Aparecía comida en mi puerta. Mi hija me llamaba todas las tardes durante 3 meses. Las señoras de la iglesia organizaron algo. Todavía no estoy segura de qué exactamente, que incluía muchos guisos caseros y preguntas suaves sobre si estaba durmiendo bien. Y entonces gradualmente la gente empezó a decir cosas. Sugerencias discretas. No deberías estar sola, Ana María. Una mujer como tú no es natural. Apareció un hombre. Lo llamaré Tomás, porque ese era su nombre y no tiene sentido ocultarlo. Viudo, 74 años, callado de una forma que me resultaba familiar. No era el silencio de Eduardo. Eduardo se quedaba callado, como se queda callada una piedra, firme y permanente. Tomás se quedaba callado como se queda el agua antes de moverse. Tomamos café, luego cenamos, luego más cena. Era amable, atento. Recordaba cosas pequeñas que yo había mencionado semanas atrás, lo cual a mi edad me parecía extraordinario. 6 meses después de que Eduardo falleciera, Tomás me pidió que me casara con él. Y dije que sí. Dije que sí porque todas las personas en mi vida estaban suspirando de alivio. Porque la soledad a las 2 de la mañana era algo físico, algo que sentía presionándome el pecho. Porque pensaba, realmente creía que eso era lo que debía hacer, que una mujer de mi edad, sola, o había fracasado en algo, o necesitaba que alguien la arreglara. Fijamos la fecha. Mi hija Sandra empezó a planear las flores que no estaba segura de si me gustaban. Y entonces mi amiga Inés me pidió que fuera a sentarme con ella una tarde.
Inés tiene una forma de decir cosas importantes mientras mira por la ventana, como si le hablara al jardín y a ti solo te permitiera escucharlo por casualidad. No me dijo que no me casara con Tomás. Me habló de su prima Elvira. Elvira se había vuelto a casar a los 72 años. Un buen hombre, todos estaban de acuerdo. Con su pensión, casa propia, parecía alguien sólido. Llevaban casados 11 meses cuando Elvira empezó a encontrar cosas. Correspondencia que no conocía. Una segunda factura de teléfono. Conversaciones con su hijo que se cortaban en cuanto ella entraba en la habitación. No era otra mujer, era una deuda. $38,000 en facturas médicas de una cirugía 3 años antes de conocerse, de una hospitalización que sus hijos conocían y que habían acordado no mencionar. Una vez que te casas, dijo Inés sin dejar de mirar al jardín, sus deudas son tus deudas. Eso no es un sentimiento, es la ley. Los ahorros de Elvira, 40 años de ahorro cuidadoso y meticuloso, de ese ahorro que haces cuando nunca te han regalado nada, empezaron a agotarse. Su crédito sufrió un golpe que significó que no pudo refinanciar ni su propia casa. A los 3 años estaba trabajando a tiempo parcial en el mostrador de una farmacia con 75 años, de pie en turnos de 6 horas, porque no había otra forma de mantenerse a flote. Ella me dijo, continuó Inés, que pensaba que el amor te protegía, que si se querían, la letra pequeña no importaba. Volví a casa esa tarde y me senté a la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Me di cuenta de que no sabía casi nada de las finanzas de Tomás. No, de verdad. Parecía estar bien económicamente, pero parecer y ser no son lo mismo. Y a mi edad he vivido lo suficiente para saber que los hombres que parecen estar bien a veces han pasado décadas construyendo esa apariencia con mucho cuidado. Le pregunté con suavidad sobre sus ahorros, sus deudas, si había firmado como aval de algo para sus hijos. Cambió de tema 2 veces. A la tercera me dijo, Ana María pensaba que éramos compañeros. Lo mío es tuyo. Y esa frase, lo mío es tuyo, se me quedó en el estómago como algo frío, porque lo que era mío era mío. Me lo había ganado poco a poco, de esa forma silenciosa en que las mujeres se ganan las cosas, en turnos dobles que nadie vio, en comidas que me salté y nadie supo, y vendiendo joyas de las que nunca hablé. Y a la ley estaba a punto de descubrirlo. No le importa mucho la historia de cómo te lo ganaste. Le importa de quién es el nombre que aparece en el acta de matrimonio. Hablé con una mujer en una oficina de asesoría legal. No una abogada de lujo, solo alguien que conocía las reglas. Me explicó lo que significa el matrimonio financieramente a mi edad. Activos accesibles de forma conjunta. Sus acreedores podrían ir tras mis propiedades. Sus gastos médicos, y a los 74 años habría gastos médicos, siempre los hay, se convertirían en mi responsabilidad financiera. Y si el matrimonio terminaba o si yo me iba antes que él tendría derechos legales que podrían anular los reclamos de mis propios hijos sobre lo que yo siempre había creído que era de ellos. Lo veo todos los meses, me dijo. Mujeres que construyeron algo, que pensaron que su testamento protegía a sus hijos y que no se dieron cuenta de que un cónyuge tiene prioridad sobre un testamento en la mayoría de las circunstancias. Conduje a casa con las 2 manos fijas en el volante y pensé en Sandra, en mis nietos, en el entendimiento silencioso que siempre había tenido de que cualquier pequeña cosa que tuviera para dejarles los estaba esperando, a salvo. No estaba a salvo, ya no si firmaba ese papel. Esa fue la primera cosa que entendí. La segunda tardó más en verse, porque era más difícil de nombrar. En los meses que había pasado con Tomás, yo había empezado a cambiar. Cosas pequeñas al principio. Pospuse 2 veces el café con mi vecina Denise, porque Tomás había hecho otros planes.
Dejé de ver esos documentales nocturnos que me habían empezado a gustar. A Eduardo le horrorizaban esas cosas y los viejos hábitos de complacer tardan en morir. Empecé a cocinar antes de lo que me gustaba, siguiendo un ritmo distinto al que yo había establecido por mi cuenta. Nada de eso fue dramático. Nadie me lo pidió directamente. Eso es lo que nadie te dice sobre el acomodarse al otro. La mayoría de las veces lo haces voluntariamente. Has sido entrenada durante tanto tiempo para encajar en cualquier espacio disponible que lo haces automáticamente antes de que nadie te lo pida. Una tarde estaba en la mesa de la cocina, la misma mesa donde he tenido la mayoría de los pensamientos que me han importado. Y me di cuenta de que no recordaba la última mañana en que había desayunado cuando realmente tenía ganas de comer, en lugar de cuando era conveniente para otra persona. Parece algo tan pequeño. Pero yo tenía 77 años y, por primera vez en mi vida adulta, por primera vez desde que era muy joven y mi madre Rosa aún vivía y la casa olía a su cocina, yo había estado viviendo con mi propio horario, comiendo cuando tenía hambre, durmiendo cuando estaba cansada, reorganizando los muebles del dormitorio 2 veces, solo porque podía, solo porque nadie iba a llegar a casa a preguntarme por qué la cómoda estaba en otra pared. Y estaba empezando a renunciar a eso, silenciosamente, automáticamente, sin darme cuenta de que estaba sucediendo. Fui a ver a mi amiga Dorotea, que se había vuelto a casar 3 años antes. Quería preguntarle cómo le iba. Se veía cansada de esa forma que no viene de la falta de sueño. «Está bien», me dijo. «Es un buen hombre». Y luego, tras un momento, «Solo extraño tener mi propio horario. Él se pone ansioso si me ausento mucho tiempo. Quiere saber dónde estoy, con quién». Pensé que el compañerismo significaba alguien con quien compartir la vida. No entendí que podría significar alguien ante quien tengo que rendir cuentas de la vida que compartimos. Tenía 73 años y estaba de vuelta donde estaba a los 45, justificando sus decisiones, gestionando la ansiedad de otra persona, pidiendo perdón suave y constantemente por tener una vida que existía fuera de otra persona. «A veces extraño vivir sola», dijo muy bajito, «y luego me siento culpable porque es un buen hombre, porque se supone que debo estar agradecida». Me quedé pensando en eso mucho tiempo. Había pasado todo mi matrimonio estando agradecida por cosas que me costaban algo que no sabía nombrar. Ser necesitada, ser confiable, ser el punto fijo alrededor del cual todo lo demás giraba. Se me daba bien. Creía que era suficiente. Tuve que cumplir 77 años para empezar a entender que no lo había sido. Y ahí estaba yo, a punto de volver a lo mismo. Ahora sé que esto va a parecer un paréntesis, pero tengan paciencia conmigo. Cuando estaba tratando de descifrar todo esto, intentando entender qué sentía y por qué, hice algo que casi nunca hago. Lo escribí. Llené 3 de esos cuadernos de composición, los de manchas blancas y negras, tratando de entender qué quería yo realmente en lugar de lo que se suponía que debía querer. Mi hijo, Marcos Carter, encontró uno de esos cuadernos en la encimera de la cocina y leyó la primera página. Vino a verme con una cara como si le hubiera dicho que pensaba robar un banco. «Mamá», me dijo, «no puedes ir por ahí diciendo que las mujeres no deberían volver a casarse. La gente va a pensar que estás amargada». Le dije que no estaba amargada, estaba lúcida, y que esas 2 cosas se sienten muy diferentes desde dentro. No se convenció. Marcos siempre se ha preocupado más por cómo se ven las cosas que por cómo son. Lo sacó de Eduardo, creo, o tal vez de verme a mí. No lo sé. Sea como sea, todavía me llama de vez en cuando para comprobar si he dicho algo más que pueda avergonzar a la familia. Me resulta más fácil no contestar los días en que tengo mucho que decir. La tercera cosa que entendí vino de mi hija Sandra.
Una semana antes de la fecha que había fijado, me pidió que almorzáramos. Solo nosotras dos. Estuvo callada la mayor parte del tiempo, moviendo las cosas sobre la mesa, como hace cuando se está preparando para decir algo difícil. Finalmente me miró y dijo, «Mamá, ¿qué pasa con la casa si te casas con Tomás?» No tuve una buena respuesta. ¿Y los ahorros? Lo que me dijiste que estabas guardando para nosotros. Empecé a decirle algo sobre mi testamento, sobre cómo nada cambiaría, y ella negó con la cabeza. Así no es como funciona, dijo. Lo investigué. Un cónyuge tiene derechos que pueden anular un testamento. Lo sabes, ¿verdad? No lo sabía, no con claridad, no de la forma específica en que ella lo había descubierto. No estaba llorando todavía, pero estaba cerca. Mamá, no estoy preguntando por dinero. Estoy preguntando qué pasa con todo lo que es nuestro, todo lo que era de papá y tuyo y ahora solo tuyo. Porque si te pasa algo a ti y Tomás sigue vivo, podríamos pasar años en los tribunales intentando reclamar lo que siempre dijiste que era para nosotros. Y hay una posibilidad real de que perdiéramos. Le dije que estaba siendo egoísta. Lo dije de la forma en que dices las cosas que sabes que no son del todo ciertas, porque necesitas decir algo y la verdad es demasiado complicada. Ella me respondió, tengo miedo de convertirme en una extraña en la historia de mi propia familia. No nos hablamos durante 4 días después de ese almuerzo. Pero llamé a la oficina de asesoría legal a la mañana siguiente y les pedí que fueran específicos conmigo, que me explicaran exactamente, en lenguaje sencillo, qué significa un segundo matrimonio para las personas a las que siempre había planeado dejarles algo. Lo que me dijeron no fue complicado. Un cónyuge sobreviviente tiene prioridad legal sobre los hijos adultos. En la mayoría de los casos, independientemente de lo que diga el testamento, la mujer con la que hablé me contó un caso que había llevado. 2 hermanos que habían gastado 3 años y todo lo que tenían en honorarios legales luchando contra el segundo marido de su madre por lo que su madre había querido, específicamente y por escrito, que ellos tuvieran. Perdieron. El 60% del patrimonio fue a parar a un hombre que conocía a su madre desde hacía 18 meses. Esos hermanos nunca lo perdonarán, dijo ella, pero no hay nada que perdonar. Él tenía el derecho legal. Su madre simplemente no lo sabía. Pensé en Sandra, en Marcos, en mis nietos, Jordán, Alía, Darío, y en lo que siempre les había prometido silenciosamente, sin decirlo nunca, en voz alta. Esa fue la tercera cosa. La cuarta vino de observar a mi amiga Rosa Carter. Rosa se había vuelto a casar a los 69 años. Su marido, Paco, estaba sano cuando se casaron, era activo, de esos hombres que tienen opiniones sobre rutas de senderismo. Le diagnosticaron una enfermedad degenerativa 2 años después. Para cuando la vi, ella tenía 73, Paco 76. Ella lo ayudaba con cosas que no voy a describir en detalle, porque Rosa aún conserva su dignidad y eso me importa. La visité una tarde mientras Paco descansaba. Me preparó un té con las manos que le temblaban ligeramente por el agotamiento. Pensé que iba a tener un compañero, dijo ella, alguien con quien sentarme al final del día. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Y si me enfermo yo?, dijo después de un rato. ¿Quién me cuida a mí? No tuve respuesta. La respuesta es que, estadísticamente, la respuesta es nadie. Las mujeres de nuestra generación cuidamos. No recibimos cuidados en la misma medida. Los hombres que necesitan cuidados suelen tener esposas. Las mujeres que necesitan cuidados suelen acabar en residencias, o solas, o siendo una carga para hijos que ya están al límite de sus fuerzas. Rosa me miró al otro lado de la mesa y dijo en voz baja, «Tengo 73 años, Ana María. No tengo fuerzas para esto, pero hice una promesa. Ese es el problema de un acta de matrimonio a nuestra edad.
es una promesa y fuimos criadas para cumplir las promesas, incluso cuando cumplirlas nos cuesta años que no podemos recuperar. Pensé en Rosa ayudando a Paco con esas cosas que no nombraré. Pensé en mí misma si la salud de Tomás cambiaba. Y a los 74 años cambiaría. Era solo cuestión de tiempo y dirección. Pensé en pasar años en un papel al que ya le había entregado décadas de mi vida, empezando de cero, por un hombre al que conocía de hacía menos de un año. Yo ya me había ganado el derecho a estar cansada. Ya había hecho ese trabajo. La quinta cosa fue la que finalmente lo decidió todo. Estaba sentada en mi cocina, la misma mesa, siempre la misma mesa, donde todo termina aclarándose para mí, 9 días antes de la fecha, y me pregunté algo que debería haber preguntado meses antes. ¿Por qué estoy haciendo esto? No lo que todos los demás pensaban, no lo que tenía sentido sobre el papel. ¿Por qué yo, Ana María Carter, estaba aceptando cambiar mi vida por completo por segunda vez? Y me quedé con esa pregunta el tiempo suficiente para escuchar la respuesta real. ¿No era amor? Tomás era amable y me caía bien, pero eso no es amor, no del tipo que te hace reorganizar tu vida. No era deseo. Ni siquiera era, si soy honesta, verdadera soledad. Yo había aprendido a estar sola, imperfecta y lentamente, pero lo había aprendido. Estaban empezando a gustarme cosas de la soledad que nunca esperé que me gustaran. La verdadera razón era más simple y más difícil de decir. Me iba a casar con Tomás porque creía que una mujer de mi edad, viviendo sola, era una mujer que había fracasado. Porque me habían enseñado desde muy joven que una mujer sin un hogar que atender y una persona a la que cuidar estaba, de alguna manera, incompleta, que la soledad era un síntoma de algo que había salido mal. Me lo habían enseñado durante tanto tiempo que nunca se me ocurrió cuestionarlo. Y me senté en esa mesa y pensé, ¿cuándo decidí que eso era verdad? No pude encontrar el momento. Simplemente lo había absorbido de la forma en que absorbes la mayoría de las cosas que dirigen tu vida silenciosamente, sin examinarlas nunca, sin sostenerlas nunca a la luz, para preguntar si te pertenecen a ti o si alguien más las puso ahí. Llamé a Tomás esa misma noche. Le dije que no podía hacerlo, que necesitaba vivir el resto de mi vida como yo misma primero, sin definiciones, sin la forma de las necesidades de otra persona, que lamentaba el trastorno y la decepción, pero que no iba a firmar esa acta. No fue nada amable al respecto. Dijo que yo era egoísta. Dijo que me arrepentiría de morir sola. Dijo que le había hecho perder el tiempo y que nos había dejado en ridículo a ambos. Puede que tuviera razón en algo de eso. Pero cuando colgué el teléfono y volví a sentarme a la mesa de la cocina, lo que sentí en la habitación no fue pena ni arrepentimiento, fue silencio. Ese tipo específico de silencio que no es solitario, el que tiene un poco de espacio dentro. Abrí la ventana un poco, aunque era octubre y hacía más frío de lo que probablemente debería hacer para abrir una ventana. Podía oír a Kayla, la hija de Denise, jugando en algún lugar de la calle, ese ruido particular que hacen los niños cuando simplemente se mueven por el mundo sin ningún destino en particular. Me quedé sentada allí un buen rato. 9 días después, la fecha que había fijado llegó y pasó, y apenas me di cuenta. Desayuné a las 10 de la mañana porque me dio la gana. Reorganicé el armario del pasillo. Vi un documental hasta después de medianoche que Eduardo nunca habría tolerado y que, sinceramente, ni siquiera era muy bueno. Tenía 77 años. Nunca, ni una sola vez en mi vida adulta, había sido completamente dueña de mí misma. Y allí estaba. No les estoy diciendo qué hacer. No estoy intentando tomar decisiones por ustedes. Solo soy una mujer mayor sentada en una casa que ha poseído durante décadas, contándoles lo que encontré cuando finalmente me detuve el tiempo suficiente para mirar. Los que dijeron que tenía miedo se equivocaban.
Los que dijeron que estaba amargada se equivocaban. Los que dijeron que moriría sola y me arrepentiría. Bueno, la soledad no es la catástrofe que ellos pintan. No siempre. No necesariamente. Algunas cosas se ganan tarde. Algunas cosas solo se entienden después de que la mayor parte del ruido se ha calmado. La gratitud para mí se ve así. Una ventana abierta en octubre. Un café a las 10 de la mañana. 11 nietos que están, cada uno a su manera, todavía descubriendo quiénes son, lo cual me da cierta esperanza porque aparentemente ese proceso no tiene una fecha límite. El trabajo de entender tu propia vida es un trabajo lento. No termina de forma ordenada, pero es el único trabajo que fue enteramente mío. Gracias por sentarse aquí conmigo hoy. Sé que este no es un terreno fácil. No lo es para mí tampoco, incluso ahora, pero prefiero decir las cosas difíciles en voz baja que dejarlas sin decir. Si quieren volver a sentarse conmigo, aquí estaré, en la misma mesa, junto a la misma ventana. Suscríbanse si quieren seguir escuchando. No porque tenga respuestas, no estoy segura de tenerlas, sino porque a veces ayuda simplemente escuchar a otra persona pensar en voz alta. Cuídense mucho. Sea lo que sea que eso signifique para ustedes.